Está lloviendo tremendamente en Bilbao, estoy tremendamente aburrido y no sé qué hacer. Pero mira, vamos a hacer las dos cosas que más me gustan a mí, que es la tinta china y el grabado. Y vamos a hacer o continuar una serie que ya hice, que es la de Kimetsu no Yaiba, Guardianes de la Noche, los movimientos del agua, los que le enseña Urokodaki a Tanjiro, ¿vale? Soy un friki, lo sé. Te voy a enseñar lo que te hace falta o con lo que voy a trabajar yo, porque no creo que lo tengas todo. Pequeño friki, lo que te hace falta para este trabajo son tres cositas de nada. Mira, una placa de cobre donde tengas tu agua fuerte, en este caso simulan unas islas. Pongamos que de Japón, pero imaginario, porque esto no existe. Un pocillo para la tinta de grabado, el limpiador, la tarlatana y unos pequeños útiles aquí de nada, cositas, cuatro cosas para el trabajo, ¿vale? Y por supuesto el papel donde vamos a estampar. Empezamos ya. Pequeño friki, lo que necesitamos es tinta azul. Esto huele a maravilla. Cogemos la espatulita. Aquí tenemos azul. Lo ponemos en nuestro cristalito. Puede ser también una tabla de melamina, ¿vale? Algo que no sea poroso. Puede ser un plástico, un metacrilato, lo que vosotros queráis. Puede ser. Cogemos aceite. Hace mucho frío aquí y está un poquito dura la pintura. Echamos 2 gotas. 1, 2, 3. Y batimos la tinta. Como sois más profesionales que yo, seguro que tenéis guantes en vuestra casa. Yo no. Se me han acabado y no he comprado. Vamos a coger rasqueta. Antes de nada, yo la placa de cobre ya la he desengrasado, ¿vale? Con soja y blanco España, que tiene ácido acético la soja, he desengrasado toda la placa, ¿vale? Ya está limpia, desengrasada y todo, lista para entintar. Venga, pues ahora vamos a poner toda la tinta, vamos a meterla en toda la talla del grabado, ¿vale? Aquí del cobre, todo metido aquí, así, cheque. ¿Vale? Entintado. Ahora, como muchos sabréis ya, lo que hay que hacer es retirar el exceso de tinta. Pues nada, para eso tenemos, para esta primera parte, lo que usamos es la tarlatana, ¿vale? Cogemos tarlatana, hacemos 2 paquetitos, 2 muñequillas, así, ¿vale? Y empezamos a retirar. Todo. Solo tiene que quedar la tinta dentro de los agujeritos, ¿vale? Porque esto es en talla. En tu pueblo seguro que hay un Obramat. Pues ¿sabes para qué uso el catálogo yo? Para limpiar la tinta de mi grabadito. Fijaros cómo va saliendo el color por aquí, ya el color original del cobre, ¿vale? Lo tenemos casi listo. Queda que me limpie las manos, ¿vale? Súper importante que me limpie las manos, y luego limpiar los bordes. Mira, se limpia así, se coge un poco de papel de este, ¿vale? Coge papel de cocina, un poco, se levanta sin poner las manos dentro de lo que hemos estampado y se limpian los bordes así. Queremos una estampa casi perfecta, ¿vale? La perfección no me gusta, pero casi perfecto sí.
Que nadie diga que los de este canal somos unos cochinos. Seremos desordenados, pero no somos cochinos. Así. ¿Ves qué bien? ¿Ves cómo está el exceso de tinta aquí? Ya tenemos el archipiélago casi listo para estampar, ¿vale? Va a quedar toda esta parte de aquí, esto va a quedar limpio o con un tono azulado muy clarito, casi transparente, y estas partes de aquí más intensas con azul, ¿vale? Voy a lavarme las manos. Ahora vengo. Este cacharro que tengo aquí es mi tórculo, mi amor, la esencia de este taller de estudio grava. Aquí vamos a estampar la matriz sobre el papel. Pero primero tienes un vídeo aquí arriba que debes de ver, o aquí abajo en la descripción mejor te lo voy a dejar, que es donde te enseño cómo poner las matrices, cómo marcar en el tórculo, en la pletina del tórculo, para que te quede perfecto, ¿vale? Te lo voy a enseñar. Bueno, no te lo voy a enseñar, mejor ves el vídeo. Yo te voy a enseñar cómo lo hago. Si tenemos en cuenta el tamaño del papel, ¿vale? De esta hoja de papel de arroz, con el tamaño de la pletina, esta hoja es muy grande. Entonces la vamos a cortar. Hay 7 millones de vídeos en mi canal de cómo se corta las hojas de papel. Pero te lo voy a enseñar otra vez más, ¿vale? Con regla, no con cúter. Juntamos las dos puntas, más o menos. Lo doblamos así, un poquito. Buscamos la regla del amor, ¿vale? Hacia nosotros, cogemos de la punta y traemos así, ¿veis? Oye, oye, escucha. Ese sonido es el papel. El papel. Tenemos 2 papeles para nuestra estampa. Vamos a levantar. Atentos a la clase. Aquí vemos en las marcas de el último grabado que he hecho, ¿vale? Que es otro vídeo que tenéis abajo. Os voy a poner 2 vídeos más en el que marco las matrices y en el que estampo las matrices y hago el monotipo y creo unas obras de la leche. Mira, aquí, ¿ves? Aquí está. Entonces tenemos estas hojas que las vamos a poner aquí y vamos a hacernos una idea, ¿vale? Una idea de dónde tenemos que poner. Vamos a coger un rotulador y vamos a marcar dónde vamos a poner nuestro papel, ¿vale? Nuestro papel va a ir aquí, entre esta línea, así, así, por aquí y por aquí, así, aquí. Vamos a traer la placa y la vamos a ajustar. Tenemos las dimensiones del papel, de lo que ocupa el papel, y ahora ya podemos ajustar lo que ocupa la placa de cobre. ¿Que esto habría que haberlo hecho antes? Sí, pero ¿esto qué es? Un taller de supervivencia. Como dicen ahora, escuchamos pero no juzgamos. Shh, aprende. Mira, aquí está la placa, ¿vale? Aquí. Esto es la placa. Sabemos dónde tiene que ir. La vamos a poner por aquí. Así. Tengo un papel milimetrado, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un poquito más, ¿vale? Pues entonces hay que moverle así y ya está, ahí está, puesto. Ponemos nuestro papel. Este papel no hace falta mojarlo, ¿vale? Es un papel fino. Lo ponemos ahí. Mirad, vamos a proteger el papel con esto, así, ¿vale? Y le vamos a poner aquí. Aquí hay unas ruletas en las que se ajusta la presión, ¿vale? Hay que mirar que esta está a 2 milímetros, ¿vale? Y hay que mirar esta también, que está también a 2 milímetros. Y nada más. Y ahora vamos a darle a la manivela. Lo voy a sacar por allí y lo voy a traer para aquí, para que veamos desde aquí cómo queda, ¿vale? Sí, Joan, ya le voy a poner grasa al maneral, no te preocupes. Lo levantamos por aquí. No sé si aprecias por aquí el gofrado que tiene esta hoja ya. No sé si lo estás apreciando, ¿vale? Esto está gofrado entero. Entonces podemos levantarlo. ¿Ves? Aquí tenemos este archipiélago que hemos hecho de islas. El mar y aquí todos los islotes estos. Ahora queda la tinta china. Quiero
que veas esto muy de cerca porque a mí es lo que más me fascina de todo lo que hago, que es usar la tinta china sobre algo, ¿vale? Sobre lo que sea, pero ponerle tinta china. Vamos a hacer un brochazo abajo y ra, arriba, ¿vale? Esto ya está cargado de tinta y ahora hacemos. Me encanta, es que es una cosa, no os podéis imaginar. Ahora cuando seque un poco se transparentará por aquí, pero es una fascinación, una cosa terrible, ¿vale? Es un gesto, un golpe fuerte y luego una liberación. Hoy te he enseñado cómo desahogarte, cómo meditar mientras limpias una plancha y cómo culminar esa meditación con un gran gesto, con una gestualidad imponente, impresionante, que va a dejar boquiabierto a toda la gente. Así ha quedado. La he continuado un poco más porque quería rellenar este vacío, pero así está. El archipiélago y la tinta. Así la he titulado. Serie Urokodaki. Dentro de poco, en la web, si eres el primero, para ti. ¡Hala! Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.